Bueno, chicos, buenos días, bienvenidos. Ustedes van a exponer el tema número Buenos días, 28 doctor. relacionado con diencéfalo y telencéfalo. Adelante con la presentación. Bueno, doctor, primeramente queremos agradecerle por esta oportunidad que nos está brindando de seguir avanzando pese a las circunstancias que estamos viviendo. Y bueno, continuaremos con el tema del desarrollo del diencéfalo, telencéfalo y anomalías. Pero antes de adentrarnos a este tema en específico, es importante conocer sobre el sistema nervioso central, el cual va a aparecer al comienzo de la tercera semana como una placa de ectodermo llamada placa neural, que en sus extremos engrosados van a elevarse y se van a denominar pliegues neurales. Estos pliegues neurales se van a acercar en la línea media fusionándose y van a formar que sería el tubo neural. Este tubo neural va a presentar dos extremos que van a estar abiertos, uno denominado neuroporo rostral y el otro denominado neuroporo caudal. El neuroporo caudal va a ser el más regular y el más estrecho y dará origen a lo que sería la médula espinal, mientras que el neuroporo rostral dará origen a lo que sería el encéfalo. Cuando se cierra el neuroporo rostral durante el día 25, este va a formar tres vesículas encefálicas primarias, que son el prosencéfalo o cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio y el rombencéfalo o cerebro posterior. Doctor, si puede, me pasa la siguiente diapositiva. ¿Ya la tiene? Ajá. Estas vesículas encefálicas primarias durante la quinta semana se van a dividir en 5. Por lo menos iniciar explicando el encéfalo, que se divide en dos vesículas encefálicas secundarias. Una que es el telencéfalo y la otra que es el diencéfalo. El telencéfalo va a ser el craneal, va a estar en la parte craneal, mientras que el diencéfalo va a estar en la parte caudal o posterior. El telencéfalo va a estar formado por una parte central llamada lámina terminal y dos divertículos o prominencias laterales, que serían las vesículas cerebrales, que es el rudimento de los hemisferios cerebrales primitivos. Y como segundo sería el diencéfalo, que va a estar caracterizado por un abultamiento de las vesículas ópticas, que van a ser los primordios de las retinas y de los nervios ópticos. El mesencéfalo no va a presentar ningún tipo de división en específico. Y por último, el rombencéfalo se divide en dos vesículas encefálicas secundarias. Una que es el metencéfalo, que es la parte más craneal, y la otra que es el mielencéfalo, que es la parte más caudal. El metencéfalo dará origen a lo que es la protuberancia y el cerebelo, y el mielencéfalo dará origen a lo que sería el bulbo raquídeo. Esto por estas dos diapositivas, doctor. A continuación, pues se explicará un poco sobre lo correspondiente al diencéfalo. Bien, ahora me toca a mí. El diencéfalo, bien, ella es una vesícula encefálica secundaria que se va a originar de la parte media del prosencéfalo. Va a estar ubicada por encima del mesencéfalo y por debajo del telencéfalo. Y en ella van a evolucionar la placa del piso, la placa del techo y las placas alares. Con respecto a los límites del diencéfalo, superiormente va a delimitar desde la lámina terminal hasta los agujeros intraventriculares de Monro. Y a inferior va desde la epífisis o glándula pineal hasta los tubérculos mamilares. Con respecto a la evolución de las placas alares, estas van a formar las paredes laterales del diencéfalo. Estas van a presentar tres protrusiones o núcleos que posteriormente van a formar el epitálamo, el tálamo y el hipotálamo, y dos surcos, un surco superior que es el surco epitalámico y uno inferior, el surco hipotalámico, que va a separar el área del tálamo y el hipotálamo. Con respecto al epitálamo, él se va a formar en la parte más craneal de la pared lateral. Primero aparece como grandes protrusiones y después se hace un poco más pequeño y va a tener pues funciones olfatorias. Con respecto al tálamo es el más prominente, es más, debido a la actividad proliferativa, los tálamos se proyectan hacia la luz del diencéfalo y se unen en la mayoría de los encéfalos y van a constituir un puente de sustancia gris denominado comisura intertalámica. El tálamo retiene todas las fibras sensitivas y desde allí las proyecta hacia la corteza cerebral. Y con respecto al hipotálamo, se forma en la parte más inferior de la placa alar y se diferencia en varios núcleos. Uno de ellos, los cuerpos mamilares, que los destacamos porque van a formar dos protrusiones bien diferenciadas en la pared ventral
del mismo. Y todos estos están encargados o actúan como centros reguladores de las funciones vegetativas viscerales, como es el sueño, la vigilia, la temperatura corporal, la digestión, incluso la conducta emotiva. Ahora viene la siguiente diapositiva. Ciclo circadiano, acuérdese de eso. Ciclo Sí, circadiano, ¿de acuerdo? claro, bueno, la vigilia y el sueño. Luego hablamos de la evolución del techo y del suelo. Con respecto al techo, esta va a estar compuesta por una capa de células ependimarias recubiertas por mesénquima vascularizado y juntas van a formar el plexo coroideo del tercer ventrículo. Como sabemos, el plexo coroideo son estructuras que producen el líquido cefalorraquídeo que va a proteger pues, el sistema nervioso central. No hay que entrar en mucho detalle en eso. Ahora, con respecto a la parte posterior del techo, esta se va a convertir en la glándula pineal o epífisis, que a la séptima ella aparece como una evaginación en la línea media, ya a la larga va a constituir un órgano sólido sobre el techo del mesencéfalo que sirve como canal a través del cual la luz y la oscuridad influyen en los ritmos endocrino y conductual. Ahora, con respecto a la evolución del suelo, de aquí van a derivar los tubérculos mamilares y el infundíbulo que va a dar origen a la neurohipófisis. Y ya que estamos, es muy importante mencionar que la glándula pituitaria o hipófisis tiene un origen ectodérmico, pero ella se va a formar a partir de dos partes completamente diferentes. Por un lado, de una evaginación ascendente del ectodermo, del techo del estomodio, y por otra, que es la que estamos hablando aquí, una evaginación descendente del neuroectodermo del piso del diencéfalo. A la tercera semana, la que proviene del estomodio se denomina bolsa de Rathke o divertículo hipofisario, y ella aparece y queda situada pues adyacente al piso del diencéfalo. Y con respecto a, bueno, ya después al final del segundo mes esta asciende entre los centros de condrificación de los huesos del cráneo como es el prefenoides y el basofenoides y entra en contacto con el infundíbulo, bien, que es el derivado del diencéfalo, prolifera y forma la parte o lóbulo anterior de la hipófisis o adenohipófisis. Mientras que el lóbulo posterior va a estar formado por este infundíbulo, que además tiene conexiones con el área hipotalámica mediante el tallo infundibular. Por esta razón es que la hipófisis está formada por dos tejidos completamente diferentes y tiene pues dos porciones, una endocrina y otra nerviosa. Y ya para finalizar con esta parte del diencéfalo, hablamos del tercer ventrículo, que él se forma a partir de la cavidad del diencéfalo y de la vesícula secundaria del prosencéfalo, es decir, tanto el telencéfalo como el diencéfalo van a contribuir en la formación del tercer ventrículo, pero por supuesto que el diencéfalo lo hace en mayor medida. Y listo. Bien, una pregunta. Las células del infundíbulo que producen el tallo, ¿cómo se llaman? Sí. Que se asemejan a unas Esas son las denominadas, ellas son células de la neuroglia y se denominan pituicitos. Ah, muy bien. Y evidentemente la hipófisis está ubicada ¿dónde? Desde el punto de vista anatómico. En la silla turca. Ah, muy bien. ¿Ves? Esos son detallitos que son muy importantes, ¿ves? Por ejemplo, aquí están los pituicitos y está ubicada, evidentemente, pero aquí no se ve porque no está el corte, pero está ubicada en la silla turca. ¿Ok? Bueno, muy bien. Sí. Adelante. Bueno, ahora a continuación voy a hablar sobre la siguiente vesícula secundaria de lo que viene siendo el proencéfalo, que sería el telencéfalo. El telencéfalo, como ya había sido describido, está constituido por una parte media que se denomina lámina terminal y dos divertículos laterales. Estos divertículos laterales son los primordios de lo que vienen siendo los hemisferios cerebrales. Dichos hemisferios constarán de cavidades que se denominarán ventrículos laterales. Dichos ventrículos lo van a comunicar con la luz del diencéfalo mediante lo que vienen siendo los agujeros interventriculares de Monroe. El telencéfalo superiormente no va a poseer ningún tipo de límite, pero inferiormente va a estar limitado por dichos agujeros interventriculares de Monroe. Los cambios morfológicos iniciarán en la quinta semana de vida intrauterina. Aquí los hemisferios cerebrales aparecerán como evaginaciones bilaterales de la pared lateral del proencéfalo. La pared lateral de los hemisferios cerebrales no va a producir neuroblastos, por lo tanto se mantiene bastante delgada y fina al nivel de lo que viene siendo la lámina terminal.
Luego de producirse esto, aquí se encuentra recubierta por una delgada capa de células ependimarias recubiertas por un mesenquima vascular que juntas formarán el plexo coroideo. El plexo coroideo debería formar el techo de los hemisferios cerebrales, pero debido al crecimiento desproporcionado en diversas direcciones de los hemisferios cerebrales, esto se va a introducir sobre la fisura coroidea. Justo por encima de la fisura coroidea, las paredes de los hemisferios cerebrales se engrosarán y constituyendo el hipocampo. Doctor, ¿me podría pasar la siguiente diapositiva, por favor? Ok, aquí lo vemos. Formará el hipocampo, el cual va a tener por función la memoria. La siguiente diapositiva también. Ok. Debido al crecimiento constante de lo que vienen siendo los hemisferios cerebrales en diversas direcciones, en dirección más específicamente anterior, dorsal e inferior, se formará lo que viene siendo el lóbulo frontal, el temporal y el occipital. Acá los podemos observar en la imagen. Y justo en el área, cuando disminuye el crecimiento de dichos hemisferios, el área que se encuentra entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal se deprimirá y formará la ínsula de Rayleigh. Acá también la podemos observar. El hipocampo también podemos observarlo, acá en la imagen, en donde se encuentra la amígdala, el hipocampo, las dos columnas del fornix y el cuerpo calloso. A continuación, la siguiente lámina, por favor, doctor. A continuación, mi compañera Alejandra. Ok. La evolución del suelo. En la mitad del segundo mes, durante esta semana, la parte basal de los hemisferios crece y penetra tanto la luz de los ventrículos laterales como el suelo de los agujeros de Monro. Esta sección transversal tiene un aspecto estriado y por lo tanto se conoce como el cuerpo estriado. Posee una forma de prominencia y se encuentra en el suelo de cada hemisferio cerebral. El suelo de cada hemisferio cerebral se expande más lento que sus paredes, debido a que contiene el cuerpo estriado y él es bastante grande. En consecuencia, los hemisferios adquieren una forma distinta. Al proseguir la expansión, los hemisferios recubren la cara lateral del diencéfalo, el mesencéfalo y de la porción cefálica del metencéfalo. Siguiente diapositiva, por favor, doctor. Ok. El cuerpo estriado se expande en dirección posterior y se divide en dos. Una parte dorsomedial llamada núcleo caudado y una parte ventrolateral llamada núcleo lentiforme. El núcleo lentiforme se subdivide en dos porciones, una llamada putamen y el otro glóbulo pálido. Alejandra, ese putamen y ese glóbulo pálido, ¿para qué sirven? Que muergan a la pregunta, ¿verdad? Demasiado. Pues mire, le voy a explicar. El putamen y el glóbulo pálido, que forman el núcleo lenticular, que a diferencia del cuerpo estriado, no es una unidad funcional. ¿Ok? El núcleo caudado sí es una unidad funcional. La unión del putamen con el núcleo caudado, tú lo dijiste, forman los ganglios basales, y en esta región posee interacciones visibles como estructuras que reciben el nombre del cuerpo estriado, y ese sí tiene una funcionalidad importante. De todos modos, no me preocupe porque a los otros también les tengo preguntas ahorita al final, sobre todo a los del diencéfalo y eso, vamos ahorita a hablar. Pero como esto es importante, es bueno aclararlo de una vez, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, la otra diapositiva, vamos. Ok, esta edición... Ok. Acá vengo hablando yo, doctor. Muy Disculpe. bien. No, ya, doctor, es que se pasaron las diapositivas. Ajá, vamos a volver a dar la vuelta. ¿Aquí? ¿Aquí? No, es que Alejandra no sé si iba a terminar de hablar. Bueno, pero vamos a dejar que diga Alejandra lo que tenga que decir. En esta es la de ella. Sí, esta. Aquí lo que faltaba que decir es que la división que producen los axones al ir y venir de la corteza de los hemisferios se denomina cápsula interna, y es como una pequeña brecha que hay entre lo que es el núcleo lentiforme y el núcleo caudado y el tálamo.
Ya, eso es todo. Muy bien, de esto vamos a hablar, de esto que estoy señalando ahorita, vamos a hablar un poquito más adelante, ¿ok? Ok, Vamos a ver si les pongo aquí puntero láser. Me gusta más el puntero láser así. Bueno, sigo Ah, ok. las diapositivas para adelante. Sí, Sí, por sí se favor. ve. ah, sí. Bueno, vamos a ver. Bien. Ahora, continuando con el telencéfalo, vamos a hablar de la bóveda o palio, que también se denomina pallium, que literalmente es la versión primitiva de la corteza cerebral y es la que le va a dar origen a la misma. Este palio se va a dividir en el arquipalio, el paleopalio y el neopalio, que van a formar la arquicorteza, la paleocorteza y la neocorteza, respectivamente. La arquicorteza, que filogenéticamente hablando es la más primitiva, la más antigua, y por lo tanto contiene las funciones más, eh, bueno, primitivas y están relacionadas con el instinto y la supervivencia, como la memoria, la orientación, bien, las mismas emociones. De hecho, el hipocampo, que lo mencionamos anteriormente, hace parte de la arquicorteza. Luego tenemos el paleopalio, que va a originar pues, el cerebro olfatorio de las personas, y el neopalio, que es el más moderno, contiene pues, las funciones más evolucionadas o especializadas, el lenguaje, el saber comportarnos en diversas situaciones, lo que es la imaginación, el pensamiento abstracto, etc. Bien, independientemente de cuál parte de la corteza sea, todas van a estar compuestas por 3 zonas. Una zona ventricular, una zona intermedia y una marginal. Los neuroblastos que emigran desde esta zona intermedia a la marginal van a formar la corteza cerebral. Y es por esto que la sustancia gris es periférica en el encéfalo, mientras que la sustancia blanca, formada por las fibras, los axones, está profunda en el mismo y es central. Ahora, hay neuroblastos que emigran en el neopalio, se van a ubicar inmediatamente por debajo de la pilla madre, para diferenciarse pues, en neuronas maduras. Las siguientes oleadas, bien, porque ellas van a ir formando las capas de la corteza cerebral en oleadas, en grupos de neuroblastos, bien, los siguientes que lleguen van a ir ubicándose entre la pilla madre y la capa anteriormente formada. Es por esta razón que los primeros neuroblastos que llegan van a formar las capas más profundas de la corteza, mientras que los que llegan después van a formar las porciones más superficiales. Esta diferenciación en capas, esta diferenciación neuronal en capas, nos va a dar al nacimiento un aspecto estratificado de la corteza, pero no solo eso, sino que también nos va a originar zonas con una composición celular específica. Es por esta razón que las neuronas piramidales abundan en las regiones motoras y las granulosas en las regiones sensitivas. La siguiente diapositiva, por favor, doctor. Ya. Bien. ¿Qué? Pero, La otra diapositiva es que yo quiero acotar algo. O sea, la anterior, doctor. La anterior ya está. También, sí, en esa. Con respecto a la diferenciación de lo que viene siendo el sistema olfatorio, también va a depender de las relaciones epitelio-mesenquimatosas que ocurren entre las células del tubo neural y el ectodermo, para así formar lo que vienen siendo las placolas olfativas. A su vez, dichas células de las placolas deben relacionarse con el techo, con el suelo, perdón, del telencéfalo para formar los bulbos olfatorios y así diferenciar lo que vienen siendo las zonas olfatorias del cuerpo, del encéfalo. encéfalo. Paso la diapositiva. Sí, por favor. Okay. Bien, continuando con, bueno, más de lo mismo, hablamos de la estogénesis de la corteza, todo lo que ya acabamos de decir, pues ocurre entre el tercer y hasta el sexto mes, más o menos, de gestación, que es lo que se denomina formación de las capas corticales, o isocórtex, o neocórtex, o de la corteza cerebral, lo que va a otorgar un mayor poder de representación, análisis del entorno, mayor memoria, planificación, ¿bien? Ya también mencioné que los neuroblastos van a migrar en oleadas, específicamente en 3, en donde la primera es la profunda, la segunda es la media y la tercera es la más superficial. Bien, y específicamente la corteza cerebral va a tener 6 capas, 6, que de profundo a superficial tenemos la capa multiforme, compuesta por múltiples cuerpos neuronales, la capa piramidal interna formada por
células piramidales de gran tamaño, la capa estrellas y las neuronas estrelladas espinosas, luego está la capa piramidal externa, que tiene pues células piramidales también, pero un poco más pequeñas. La capa granular externa, formada ya por neuronas chiquitas, y la capa molecular, que es la más superficial de todas, y ella contiene escasos cuerpos neuronales, pero, y bueno, por esto mismo está formada más que todo por los axones que van y vienen en la corteza de los hemisferios. Luego están las cisuras y los surcos, que también tiene que ver con la corteza cerebral, por eso la metí aquí en esta misma diapositiva. Al principio del desarrollo, la superficie del encéfalo es lisa, pero a medida que este avanza, ya más o menos al final de la etapa fetal, cuando el crecimiento de los hemisferios es tan rápido, se forman los denominados giros, mejor conocidos como circunvoluciones, que van a estar separados por estas cisuras y surcos, que tienen, por supuesto, su fecha de aparición, la cisura de Silvio al tercer mes de vida intrauterina, ahí la podemos observar, la cisura de Rolando al quinto mes de vida intrauterina, la cisura calcarina y la parieto occipital al sexto mes de vida intrauterina aparece, ahí también la podemos visualizar, y luego está al séptimo mes de vida intrauterina, diría yo, la cisura más evidente de todas, la cisura interhemisférica. Estas cisuras y circunvoluciones lo que permiten es aumentar la superficie de la corteza cerebral sin exceder el tamaño o volumen del cráneo, o lo que es lo mismo, sin tener que hacer que el encéfalo crezca de una manera exagerada. Y bueno, eso es todo por esta parte, doctor. Ajá. Tú hablaste de esto, ¿verdad? ¿Cómo se llama este proceso? Este proceso para que tú veas estas circunvoluciones, ¿cómo se llama este proceso? Tú lo dijiste, pero piensa porque eso es importante preguntarlo, saberlo. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese proceso por el medio del cual se produce esos surcos, esas circunvoluciones? Eso se llama. Te lo voy a hacer más facilito. ¿Cómo se llama el proceso por el cual se adquieren los relieves y surcos en el telencéfalo? No lo sé. Claro, tú lo explicaste muy bien, lo que pasa es que te faltó eso. Ese proceso se llama girificación, recuerden, girificación. Ajá, y eso se produce por el aumento de las células de la corteza, donde se producen abultamientos y circunvoluciones, ¿ves? Porque esa preguntita se la puedo poner en el examen y entonces después te van a decir, pero los muchachos no lo dijeron, no se llama girificación, ¿de acuerdo? Bien. Paso a la lámina. Sí, por favor. Bien. Ahí la tienen. Bueno, ahora hablamos de lo que vienen siendo las comisuras. Las comisuras son formaciones que conectarán ambos hemisferios. Dichas fibras se van a desplazar usando la lámina terminal, uniendo un hemisferio a otro, uniendo estructuras relacionadas funcionalmente. Estas pertenecen a lo que viene siendo la materia blanca del encéfalo, siendo estas fibras de proyección, de asociación o comisurales. A su vez, las principales comisuras de los hemisferios cerebrales son lo que viene siendo el cuerpo calloso, la comisura anterior y la comisura hipocampal de trígono o bien el fornix. El cuerpo calloso, va a aparecer a la 10ª semana de vida intrauterina. Esta se extiende entre los hemisferios cerebrales. Va a interconectar las regiones de la corteza cerebral, además de que coordina las funciones en ambos hemisferios. La comisura anterior es la primera de estas comisuras que va a aparecer. Dicha comisura se encuentra por debajo del pico del cuerpo calloso y por encima del quiasma óptico. Esta comisura tiene por función conectar el bulbo olfatorio y las áreas cerebrales. Por último, de las tres comisuras más importantes se encuentra la comisura de trígono hipocampal o también conocida como fornix. Esta comisura se encuentra entre lo que viene siendo el hipocampo y los dos tálamos. Esta va a converger hacia la lámina terminal y tiene por función el unir los dos hipocampos. Además de las tres comisuras que se van a formar en la lámina terminal, aparecen otras tres comisuras que se denominan la comisura posterior y la velunar. Estas se localizarán justo debajo del tallo de la glándula pineal
y el quiasma óptico, el cual aparecerá en la pared rostral del diencéfalo y en el extremo ventrorostral del tálamo. La siguiente diapositiva, por favor, doctor. Las cavidades del telencéfalo. Los ventrículos laterales se van a situar a lo largo de los hemisferios cerebrales. Dichos ventrículos laterales constarán de un asta anterior que se dirigirá hacia el lóbulo frontal, un asta posterior que se dirige al lóbulo occipital y un asta dorsal inferior que se dirigirá hacia delante del lóbulo temporal. Los ventrículos laterales se van a conectar a la parte anterior del tercer ventrículo a lo que viene siendo los orificios interventriculares de Monroe. La siguiente diapositiva, por favor, doctor. Bien. Bueno, doctor, a continuación tenemos las anomalías congénitas. Estos defectos congénitos del encéfalo son relativamente frecuentes, presentándose en 3 de cada 1000 recién nacidos y pueden deberse a diversos factores como la morfogénesis e histogénesis del tejido nervioso. De igual modo, puede ser provocado por agentes teratógenos como factores ambientales, factores genéticos, el consumo de estupefacientes, consumo de alcohol, ciertas hormonas, vitaminas, exposición a radiación, exposición a ciertos virus como la rubiola y el consumo de ciertos fármacos, como por ejemplo la aminopterina, que es un fármaco utilizado como tal para el cáncer, pero en caso tal que llegue a consumirse en estado de gestación puede provocar defectos del tubo neural. Entre las anomalías del encéfalo que podemos presentar, tenemos como primera la meroencefalia, también denominada anencefalia, pero es un término inadecuado. Esta es una malformación bastante grave e infrecuente, que se caracteriza por la degeneración del sistema nervioso encefálico, trayendo consigo consecuencias como un prosencéfalo anormal, la ausencia de extensas porciones de encéfalo del cerebro y la ausencia o el defecto de la bóveda craneal. Esto es ocasionado por la falta del cierre neuropororostral durante la 4ª semana del desarrollo. Se encuentra asociado con lo que es la cránea, que la cránea es la pérdida total o parcial de la bóveda del cráneo, como se puede apreciar en la imagen de la presentación. También se asocia con lo que es la exencefalia, que es la herniación, es decir, la salida del encéfalo, y con la raquisquisis, que la raquisquisis es cuando este defecto del tubo neural se hace mucho más extenso, llegando a comprometer lo que sería la médula espinal. Tiene una incidencia de 1 por cada 1000 nacidos vivos. Ajá, de 1 por cada 1000 nacidos vivos, afectando mayormente a mujeres. Los recién nacidos con este defecto del tubo neural usualmente sobreviven al parto, pero sin presentar un estado de conciencia, pero fallecen a las horas o a los pocos días. Este puede ser diagnosticado por diversos métodos, como las resonancias magnéticas, el fetoscopio, la ecografía y algo muy interesante que es la amniocentesis, que en la amniocentesis se va a evaluar las concentraciones de alfa-fetoproteína, que es una proteína que se ubica inicialmente en el saco vitelino. Pero luego, durante el desarrollo del feto, se va a ubicar en lo que sería el hígado. En el caso de la meroencefalia, estas concentraciones van a ser bastante altas. A continuación, la microcefalia, doctor. Ya voy para allá. Espere un momentico, porque usted se metió en el tema mío. Ya meterse en el tema mío, tengo que aclararla. En el tema mío, en lo que yo manejo todos los días. Mire, Me imagino. Todos los obstetras nos enfrentamos todos los días a las situaciones de diagnóstico de, evidentemente, defectos congénitos. Es un tema que es bastante delicado para nosotros. Lo que tú estás hablando de la alfa-fetoproteína ya es una situación que no se está manejando, porque eso era lo que se llamaba antes el triple test. Después se habló del tetratest,
Pero lamentablemente en Venezuela, lamentablemente no, en el mundo se dieron cuenta que esos test tenían muy poca especificidad y daban muchos falsos negativos. Claro, La neocentesis muy poco sirve para diagnosticar malformaciones del tracto del sistema nervioso central. La ecografía sí es bastante importante. De hecho, los diagnósticos que uno puede hacer con una buena ecografía pueden ya ser prácticamente a las 12 semanas en adelante. claro. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Fíjense que en estos días vi una publicación por Instagram donde nacieron unas siamesas en el oriente de Venezuela. Habría que ver qué fue lo que pasó ahí y por qué no lo diagnosticaron a tiempo. Uno se Claro. consigue muchas veces con muchos casos de pacientes que llegan a solicitarle a uno una segunda opinión y uno se consigue con muchísimos diagnósticos un poquito inesperados. Pero esto, si se aplica a una ecografía, no necesariamente tiene que ser una ecografía de cuarta dimensión. Si se aplica una ecografía 2B bien hecha, con criterio, con conciencia, uno puede diagnosticar inclusive agenesias de cuerpo calloso, agenesias de cerebelo, bueno, muchísimas cosas, hidrocefalias, acráneas, mieloceles, mielomeningoceles, eh, Claro, muchísimas cosas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Con la ecografía hay que tener bastante cuidado. La ecografía no es una cosa como la gente quiere entenderla, que es una cuestión de que sáquele una foto al bebé y se acabó. No. El obstetra tiene que enfrentarse todos los días a esa presión que le ponen los pacientes y tratar de equilibrar y entender y darle a entender al paciente que la ecografía es muy importante, es una herramienta espectacular para los diagnósticos, que hay que hacerla en unas condiciones adecuadas. Por eso es que yo soy una de las personas que no les gusta mucho que entren al consultorio muchas personas porque esos son factores de distracción. Y nosotros claro. estamos acostumbrados a que por hacer, por hacer show, entonces permitimos la entrada de niños pequeños al consultorio, el papá, la mamá, la tía, la hermana, la sobrina, la suegra y todo lo demás. Eso no se puede hacer. Normalmente uno cuando está haciendo una ecografía tiene que hacerla muy concentrada y con mucha calma, y la ecografía tiene que cumplir un protocolo, y ese protocolo es hacer la ecografía por pasos. Primero dependiendo cómo tú hayas aprendido a hacer la ecografía, pero tú no puedes brincar. La gente aquí le condiciona a usted dos cosas fundamentales: cuál es el sexo del bebé y si tiene buen peso. El resto no les importa. Y resulta ser que la ecografía es una herramienta sumamente importante para ver este tipo de anomalías. Eh, Claro. Se pueden diagnosticar todas las anomalías que usted muestra aquí, se pueden diagnosticar haciendo una buena ecografía. Pero para eso se necesita capacitación y tranquilidad. Y las pruebas de las alfa-fetoproteínas, eso ya prácticamente están en desuso, no se utilizan mucho. La neocentesis no sirve para hacer. La neocentesis sirve para diagnosticar algunas cosas, por ejemplo, trisomía 21, síndrome de Edwards, trisomía 13, el sexo, fundamentalmente si hay algunas aneuploidías. Acuérdense que eso lo hablamos en un tema el año pasado. Actualmente se están haciendo pruebas de despistaje genético en la sangre materna porque se ha demostrado, o sea, se pueden detectar los glóbulos rojos en la sangre materna, los glóbulos rojos fetales en la sangre materna. Y evidentemente hay algunas compañías que ya están muy bien establecidas a nivel del mundo, donde te pueden diagnosticar hasta 10 o 20 patologías relacionadas a condiciones genéticas o a pronósticos fetales a futuro. Pero estas cosas que ustedes me están mostrando aquí, si uno hace una buena ecografía, las diagnostica. De hecho, tú puedes diagnosticar una espina bífida, puedes diagnosticar un mielomeningocele. Eso se ve muy bien si tú haces una ecografía calmada, sin apuro y haciéndola como tienes que hacerlas por sistemas o por órganos. El error de las ecografías es que
se quiere hacer medición de diámetro biparietal, fémur, y todo está bien y para la casa. Y resulta ser que eso no es la ecografía va mucho más allá. De hecho, hay ecografistas de cuarto nivel, de quinto nivel, o sea, esto va profundizándose y haciéndose cada vez más complejo, pero es necesario hacerla con muchísimo cuidado. Entonces, la ecografía para el diagnóstico de estas patologías es fundamental, fundamental. Es una manera de hacer diagnósticos precoces y tomar decisiones a tiempo, evidentemente, o al menos notificarle a los padres que el niño viene con un defecto congénito que abarca, puede ser el sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico, y que se prepare. Entonces, la ecografía es una de las cosas más importantes que ustedes tienen que entender que tienen que tener en cuenta, perdón, para estas anomalías congénitas, ¿de acuerdo? Ajá, ¿qué sigue? A continuación, microcefalia, doctor. Ajá. Sí, la Alejandra. microcefalia. Ok, la microcefalia es un trastorno del neurodesarrollo donde la bóveda craneal y el encéfalo son pequeños, pero el rostro, la cara, tiene un tamaño normal. Y esto es debido a que el crecimiento del cráneo depende de la expansión, o valga la redundancia, del crecimiento mismo del encéfalo, ya que esto genera una presión a la bóveda craneal, ¿sí? Algunas de las causas pueden ser por origen genético, una autosómica recesiva, está por la exposición a cantidades importantes de radiación ionizante, a agentes infecciosos como el citomegalovirus, virus de la rubiola, toxoplasma, sustancias nocivas, medicamentos durante el periodo del embarazo. La microcefalia se puede detectar en la fase intrauterina por medio de la ecografía. Ya el doctor nos explicó que sí se pueden diagnosticar todas por medio de la ecografía bien hecha. Aparte de esto, esta anomalía, los lactantes muestran un retraso mental manifiesto debido a que el encéfalo se desarrolla de manera insuficiente. Yo quise buscar estadísticas con respecto a la microcefalia en Venezuela, no conseguí, no sé si es que busqué mal, pero con respecto a los Estados Unidos, al menos al año se diagnostican 25.000 recién nacidos con microcefalia, al menos. Ajá, hace 2 años que pasó aquí en Latinoamérica, sobre un problema que hubo muy importante en Brasil con respecto a la microcefalia. ¿Aló? ¿Aló? Alejandra. No me informé al respecto. Bueno, de ese acuérdense tema. que en Brasil, acuérdense ustedes cuando vino el virus del Zika. Sí. Bueno, el virus del Zika produjo una cantidad de casos importantísimos de microcefalia en Brasil. Posiblemente aquí en Venezuela también, pero como aquí no tenemos unas estadísticas serias y no las vamos a tener nunca, porque evidentemente ustedes saben cómo son las políticas, entonces evidentemente no pudimos determinar realmente cuál fue el problema de salud pública. Pero tenemos un ejemplo de Brasil, donde hubo unos casos muy importantes por el virus del Zika que condicionó este problema de microcefalia relacionado con lo que muy bien explicó Alejandra. El virus afectó el desarrollo de las vesículas telencefálicas y por lo tanto no hubo un desarrollo ideal. Bueno, ¿qué más? Bueno, doctor, continuamos con cráneo bífido. Esta es una malformación que se caracteriza por presentar defectos en la osificación de los huesos del cráneo, afectando, como se puede ver en la imagen, sobre todo la porción escamosa del hueso occipital, que puede faltar de manera parcial o total. Esta se caracteriza por la salida de las meninges, que puede presentarse de 3 maneras. Uno, la meningoencefalocele, la otra, la meningocele, y la siguiente, la meningohidroencefalocele.
En la meningoencefalocele van a protuir lo que serían las meninges, líquido cefalorraquídeo y una parte del cerebelo. Este presenta una abertura causada por el defecto en la osificación de los huesos, algo grande. La meningocele, ahí va a ocurrir una herniación, es decir, una salida únicamente de las meninges. Y en el caso de la meningohidroencefalocele, este es el que presenta la abertura más grande, por lo tanto siendo un defecto un poco mayor. Y por esta abertura se van a herniar o van a protuir las meninges, una parte del encéfalo y una porción del sistema ventricular. Esta va a tener una incidencia de 1 por cada 2.000 nacidos vivos y se puede detectar, como usted mismo lo dijo, doctor, por ecografía y por resonancia magnética. Ok. Aquí Cuando vamos a hablar de... cuando usted vio esta foto, qué se le pareció de una película que nosotros vimos? ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos Viaje a las Estrellas? Ok. O los que vieron Viaje a las Estrellas, ¿no se acuerdan que Me había? recordó a Alien. Ajá, del Viaje a las Estrellas. Entonces se dan cuenta que muchas de las cosas que se toman en las películas o en lo que se quiera producir, siempre tienen su punto de partida de base por algunas cosas que se han visto y tratan de llevarlas al cine. Entonces, mire, imagínense usted, creo que era una raza, no me acuerdo cómo era que se llamaba, que tenía estas características exactamente igual que la que tiene este bebecito que está aquí. Bueno, sigamos adelante, pues. Ok. La hidranencefalia esta es una anomalía infrecuente, donde no existen los hemisferios cerebrales o están representados por sacos membranosos con restos de la corteza cerebral. El tallo encefálico tiene un aspecto relativamente normal. En esta anomalía, los lactantes en general muestran un aspecto normal al momento del nacimiento. Sin embargo, su cabeza, justo después del parto, crece excesivamente. Y eso es debido a la acumulación de líquido cefalorraquídeo. Con frecuencia, cuando esto se presenta, se realiza una derivación del ventrículo peritoneal para evitar el aumento del tamaño adicional del neurocráneo. Estos lactantes no se les produce un desarrollo mental y se muestra un desarrollo cognitivo escaso o nulo. Su causa es incierta, no obstante, hay pruebas que indican que puede ser resultado de una obstrucción temprana en el flujo sanguíneo en el área correspondiente a las arterias carótidas. Ahora, la hidrocefalia, que casualmente los nombres son ligeramente similares, tienden a confundirse. La hidrocefalia se caracteriza por la acumulación anómala de líquido cefalorraquídeo en el sistema ventricular. Por la mayor parte de los casos de hidrocefalia, los neonatos la derivan de una obstrucción del acueducto de Silvio. Esto impide que el líquido cefalorraquídeo de los ventrículos laterales y el tercer ventrículo pase hacia el cuarto ventrículo y posteriormente vaya al espacio subaracnoideo donde se reabsorbería. Como consecuencia, el líquido ventrículos laterales y ejerce presión sobre el cerebro y los huesos del cráneo. Puesto que las suturas del cráneo no se han fusionado aún, los espacios entre ellas se ensanchan al tiempo que la cabeza se expande. En casos extremos, el tejido cerebral y los huesos se adelgazan. El cráneo puede alcanzar grandes dimensiones y atrofia de la corteza cerebral y la sustancia blanca. La hidrocefalia, obstructiva o no comunicante, es la del sistema ventricular, muestra un aumento del tamaño parcial o total. Cuando las aberturas del cuarto ventrículo o del espacio subaracnoideo quedan bloqueadas, todos los ventrículos están aumentados de tamaño, mientras que en los casos en los que solamente está obstruido el acueducto, aumenta el tamaño son los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. La obstrucción de un agujero interventricular puede ocasionar la dilatación de un solo ventrículo. La lissencefalia, que es la siguiente malformación,
Es una malformación de la corteza cerebral caracterizada por una superficie cerebral lisa, sin surcos. Y en ella se pueden distinguir diversos grupos o subtipos. En este caso, la lisencefalia clásica tipo 1 o tipo 1 es un trastorno en la que la migración neuronal producida por la alteración de la expresión de los genes, ¿sí?, que median esta migración, es el gen de la lisencefalia, el cual codifica la subunidad beta al factor activador de las plaquetas acetilhidrolasa, y su mutación da lugar al engrosamiento del córtex cerebral con disposición cortical en 4 capas anómalas, frecuentemente asociadas a heterotopias neuronales y disgenesia del cuerpo calloso. También está la microlisencefalia, que es la microcefalia congénita grave, hipoplasia normal, marcada, del cerebro y el cerebelo. Y está la lisencefalia con hipoplasia cerebelosa. En esta no está presente, bueno, sí está presente la microcefalia, pero realmente no está tan marcada o no es tan intensa como en la microlisencefalia. Y por último, en esta subdivisión está la lisencefalia tipo 2. Y en esta malformación cerebral es muy compleja y se asocian 5 alteraciones, la que son la lisencefalia, la ventriculomegalia, la anomalía de las sustancias blancas, la hipoplasia cerebral y troncoencefálica y la polimicrogiria cerebelosa. En la genesia del cuerpo calloso, ¿sí?, en ella se puede consistir una genesia completa, parcial o hipogenesia del cuerpo calloso, el cual es la comisión anocortical principal de los hemisferios cerebrales. El trastorno puede ser asintomático, pero son frecuentes las convulsiones y el retraso mental. La genesia es asociada a más o menos unas 50 anomalías del sistema nervioso central. Algo que realmente a mí me pareció bastante particular de ella es que en la cuestión que dice que suele ser asintomática, es que muy pocos obstetras la diagnostican en vía intrauterina. Y pues, debido a la explicación que usted dio previamente, doctor, pues me he de imaginar que es debido al hecho de la realización de la ecografía, que no se hace de la manera correcta, supongo yo. Y ya, siguiente diapositiva. Bueno, doctora, a continuación tenemos una anomalía denominada holoprosencefalia. Es una malformación bastante compleja y relativamente frecuente, que consiste en la pérdida de las estructuras de la línea media, produciendo o ocasionada por diversos factores como una división incompleta de los hemisferios cerebrales y por un prosencéfalo defectuoso. Este tiende a asociarse con alteraciones faciales y del cerebro. Es ocasionada por diversos factores, entre ellos factores ambientales, genéticos, el consumo de elevadas dosis de alcohol, que terminaría destruyendo las células embrionarias del plano medio, y por un factor bastante interesante que es la mutación de un gen, que es un agente teratógeno, que es el CHH, el cual como tal tiene la función de regular el establecimiento de las estructuras de la línea media en el sistema nervioso central. Cuando esto no ocurre, pues puede presentar esta anomalía, que es la holoprosencefalia. Esta tiene diversas clases. Entre ellas tenemos la holoprosencefalia semilobar y la holoprosencefalia lobar. La holoprosencefalia alobar es una de las más graves, que usualmente genera trastornos faciales bastante severos y se caracteriza por presentar una fusión de las vesículas cerebrales en una sola vesícula telencefálica. Y en esta anomalía o en esta clasificación se puede observar la fusión de ambos ojos y una sola cámara nasal. En muchos casos esta se encuentra ausente. En los casos menos graves tenemos la semilobar, que es
intermedia y la lobar, que es la menos grave de todas. Y en esta puede presentarse una cierta división de los hemisferios cerebrales. Sin embargo, aún se puede constatar ciertas pérdidas de las estructuras de la línea media, como por ejemplo, presenta sobre todo ausencia de los tractos olfatorios y de ausencia de los tractos olfatorios y se puede observar ausencia del cuerpo calloso. Este va a presentar una incidencia de 1 por cada 15.000 nacidos vivos. Sin embargo, se puede presentar también en 1 de cada 250 embarazos que terminan en aborto espontáneo. También puede ser diagnosticado por medio de ecografía y resonancia magnética. Luego de esto vamos a tener las malformaciones de Chiari. La malformación de Chiari es una de las más frecuentes que ocurre en el cerebelo y consiste en el desplazamiento del vermis cerebeloso, como se puede observar en la imagen, del vermis cerebeloso al conducto vertebral. Esto es a través del agujero occipital. Usualmente produce un tipo de hidrocefalia comunicante. Se asocia con la espina bífida o mielomeningocele y con la siringomielia. Se diagnostica por medio de resonancia magnética y en muchos casos o en muchas lecturas se dice que puede ser tratado por medio de cirugía. Luego tendremos la encefalocele, que la encefalocele es una herniación del contenido intracraneal a través de un defecto en la osificación de los huesos del cráneo, por lo menos el cráneo bífido. Por esta abertura o por este defecto van a herniarse o van a protruir estructuras como el encéfalo y las meninges que lo recubren. Esto es producido por una falta del cierre del tubo neural durante el embarazo y va a presentar una incidencia de 1 a 3 por cada 10.000 nacidos vivos. Esta encefalocele puede presentarse en diversas regiones, como lo es en la región occipital, como se aprecia en la imagen de la presentación, en la región parietal y en la región fontonasal. Luego de esto tendremos la esquisencefalia, que la esquisencefalia es una malformación bastante rara, bastante infrecuente, que se caracteriza por presentar unas hendiduras bastante grandes en los hemisferios cerebrales, como se puede apreciar en la imagen. Y esto provoca una pérdida del tejido cerebral. Esta es ocasionada o se produce durante la 4ª a la 5ª semana de gestación y se diagnostica por medio de una resonancia magnética. A continuación, la exencefalia. La exencefalia se caracteriza como defecto de cierre del tubo neural en su porción cefálica como consecuencia de que la bóveda craneal no se forma y deja expuesto el cerebro mal formado. Posteriormente, este tejido se degenera y da origen a una masa de tejido necrótico. En algunos casos, el defecto de cierre del tubo neural se extiende en dirección caudal hasta la médula espinal, ocasionando la craneorraquisquisis. Esta anomalía puede reconocerse en ultrasonido, puesto que hay ausencia de la bóveda craneal, bastante evidente. Y pues no haría más enfoque en esto, puesto que la exencefalia, la anencefalia, que término obsoleto, menocefalia, son básicamente todas lo mismo. ¿Sí? Para concluir, las anomalías antes mencionadas son, por así decirlo, como las más graves y pueden ser incompatibles con la vida. Pueden desarrollarse muchos más defectos distintos en el sistema nervioso central que no traen consigo manifestaciones externas relevantes. Por otra parte, la histogénesis anómala de la corteza cerebral puede dar algunos casos de discapacidad intelectual grave, pudiendo relacionarse con anomalías cerebrales morfológicas identificables. Una recomendación para la prevención de los defectos congénitos sería mejorar la dieta, ¿sí? Garantizando un aporte suficiente de vitaminas y minerales en la alimentación, en especial de ácido fólico, mediante el suministro diario de complementos por vía oral o en el enriquecimiento de los alimentos básicos, como sería en el caso de harinas de maíz o de trigo. Asegurar que las mujeres eliminen o restrinjan el consumo de sustancias nocivas, en este caso sería el alcoholismo, ¿sí? Una causa bastante frecuente, y controlar la diabetes preconcepcional y gestacional a través del asesoramiento, control de peso, dieta y pues en el caso de administración de insulina, de ser
necesario. Evitar la exposición ambiental a sustancias peligrosas y una cobertura a vacunación debido al virus de la rubiola que se mencionó anteriormente en la hidrocefalia y en la microcefalia. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos a salir de aquí de la... No, ya va, doctor, disculpe. ¿Podría regresar la diapositiva anterior, por favor? Con respecto a lo de que es la... Acá vemos dónde es. La encefalocele, mi compañera habló que esto había varias, o sea, existían varias variaciones a nivel occipital, parietal y transfenoidal. Estos se deben a anomalías, las occipitales con respecto a lo que vienen siendo anomalías en el cierre del tubo neural, parietales con lo que viene siendo anomalías en la línea media y transfenoidales con anomalías en la silla turca. ¿Podría regresar la otra, por favor? Con respecto a la lisencefalia, cabe destacar que no va a afectar solamente al cerebro, sino que también afectará al cerebelo. Y bien, las más frecuentes es la agiría, que afectará principalmente en que los surcos no se van a observar y las circunvoluciones prácticamente son inexistentes. Y la paquiría, en este caso, los surcos se presentan de manera muy superficial, pero las circunvoluciones están marcadas muy grandemente. Muchas gracias. Muy bien. Chévere. Bueno. Activen sus videos, por favor. Activen los videos para mirarlos. Bien. ¿Quién habló? A ver. Vamos a ver. ¿Quién habló de diencéfalo? Yo. Ajá. Una pregunta que te voy a hacer. ¿Cuál es una de las características más importantes del diencéfalo? ¿O el diencéfalo no tiene qué? ¿Qué no tiene el diencéfalo? El diencéfalo... Me parece haber leído que no tenía piso. Placas basales, muy bien. Eso, así es como se llaman, las placas basales. El diencéfalo adolece de las faltas de las placas basales. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, ya me hablaron de lo que es el hipotálamo, ya me hablaron de lo que es el tálamo, ya me hablaron de todo eso. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes leyeron algo sobre a las 3 vías más importantes que tenemos a nivel del sistema nervioso central? Les voy a dar una orientación de las vías de asociación, de las vías comisurales y de las vías de proyección. ¿Leyeron algo sobre eso? No. No, bueno. Ustedes lo dijeron. Lo que pasa es que no lo asocian. Entonces, ahí es donde yo vengo a darles el complemento. Las vías de asociación son las que evidentemente están dentro de cada hemisferio cerebral, ¿verdad? Las vías comisurales ustedes las hablaron. ¿Cuál es la más importante vía comisural que existe? El cuerpo calloso. Ahí está, ¿ves? Entonces, tienen que empezar a mirar las cosas desde ese punto de vista. Y las vías de proyección, ¿cuáles son? Son aquellas fibras que bajan de los 2 hemisferios cerebrales, entran por los núcleos que yo les hablé, que dependen mucho del tálamo, del cuerpo estriado, el núcleo lenticular, de los ganglios basales, y que salen y entran para tener la conexión justo a lo que es el tallo encefálico y la médula, y hacer esa ida y venida de información, ¿ok? Ah, Porque tiene que haber una integración. Lo que son las vías aferentes y eferentes, ¿sí? Exactamente. Eso ya me lo entendieron lo que le quiero decir. Por eso se llaman de fibras, o bien sea de asociación, o bien sean de proyección, o bien sean comisurales, pero ustedes tienen que entender que eso existe y que los pueden leer en otros libros de otra manera.
El peso del cerebro en un recién nacido, ¿cuánto puede tener? ¿Cuánto puede pesar? Más o menos. ¿Qué leyeron ustedes? Era... ¿Cuándo? Más o menos, digan una cifra. 250 gramos. ¿Cuánto? Ajá, algo así. 250 gramos. 400 gramos. Y aquí hay un punto que a mí nunca me gusta tocar, que es un punto que yo detesto, ¿no? Pero los libros lo siguen colocando y hay que hacer algo para tratar de que no lo sigan colocando. Donde diferencian el peso del adulto varón y del adulto mujer. Entonces dice que el adulto varón pesa entre 1.379 y 1.434 y que la mujer de 1.230 a 1.300. Eso es algo que a mí no me gusta. Pero para que ustedes se den cuenta que desde el punto de vista filogenético y anatómico, todavía se siguen hablando en esos términos, ¿no? Cosa que a mí no me gusta mucho. ¿Ok? Bueno. Ajá, una pregunta ya para terminar. El seminario les digo que estuvo muy bonito. Las láminas quizás un poquito sobrecargadas. Ustedes hicieron 17 láminas, hubiesen podido hacer 20 y lo ponen un poquito más fresquito. ¿Ok? Pero eso son recomendaciones de forma, más no de fondo, porque el contenido estuvo muy bueno. ¿A qué se llama plasticidad del cerebro? El hecho de que, no sé, podamos adaptarnos a diferentes situaciones o seguir aprendiendo a lo largo del tiempo. O quizás el hecho de que, bueno, no sé, las neuronas ya no dejan, las neuronas dejan de vivirse porque son células muy especializadas, pero podemos crear más vías, o sea, más conexiones. Exactamente, te felicito. De eso se llama la plasticidad del cerebro. Y fíjense algo, ¿no? Yo les dije a ustedes cuando estábamos viendo célula, yo les dije a ustedes en una ocasión, que las células cerebrales se estancaban en una fase cero y no se seguían multiplicando, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Déjenme que yo les lea algo que me llamó mucho la atención en estos días y lo quería compartir con ustedes, a ver si lo logro volver a conseguir, ¿no? Si no, pues se los mando por un mensaje. A mí me llamó algo mucho la atención en un libro que yo estuve leyendo en estos días, donde, pues, vamos a ver si lo consigo por aquí. Yo creo que en este libro lo consigo. Sí. Clásicamente, se los voy a leer porque estas son cosas que ustedes tienen que entenderlas porque conmigo ustedes van a salir preparados, para los chiquitos y para los muchos, y van a poder discutir con cualquier persona que le diga, no, eso no es así, ¿no? Porque si no, entonces no estamos haciendo nada y yo me sentiría pues inconforme. Se los voy a leer textualmente. Clásicamente se ha sostenido que una vez alcanzada la maduración del sistema nervioso, no se originan nuevas neuronas. Sin embargo, recientemente parece haberse demostrado que, bajo ciertos estímulos, y esa palabra grábensela, estímulos, porque ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso, pueden aparecer nuevas neuronas en el cerebro de los mamíferos. Más aún, en humanos fallecidos por cáncer, previamente inyectados con bromodexoiruidina, un marcador de replicación celular, y guardando las reglas éticas del caso, se comprobó la existencia de neuronas nuevas en el hipocampo del cerebro. Las células progenitoras estarían localizadas a nivel del epitelio ependimiario. Eso ya lo sabemos porque de ahí es donde empiezan a surgir las oleadas, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Porque estamos hablando de telencéfalo, estamos hablando de diencéfalo, estamos hablando de estructuras que son básicas y fundamentales en el desarrollo de la filogenia del hombre. Y la discusión ahora viene en lo siguiente, los estímulos. Una de las preocupaciones que yo tengo actualmente es que tenemos 20 años de malos estímulos. Y eso va a repercutir en las próximas generaciones. Ustedes como médicos tienen que entender que la función suya
la función de ustedes como médicos no es solamente una función de estudiar y de comer libros, también es una función social. Y ustedes tienen que integrarse a la sociedad. Y en la familia, ustedes tienen que empezar dentro del núcleo familiar a preocuparse y a manifestar las preocupaciones por lo que estamos viviendo. Si nosotros sabemos que el cerebro tiene una plasticidad y que esa plasticidad se da en base a los estímulos que nosotros podamos recibir, significa que si somos una sociedad que vivimos en estímulos positivos, nuestra plasticidad va a ser mucho mejor. Pero si vivimos en una sociedad donde los estímulos son negativos, evidentemente vamos a entrar en una fase de latencia que en vez de progresar nos vamos a involucionar. ¿Se dieron cuenta la importancia de esto? Entonces no solamente significa de que uno pueda decir, bueno, estoy comiendo bien, nadie se mete conmigo, estoy en mi casa. No, tenemos que ver qué está pasando a nivel de la sociedad, porque ustedes van a ser los médicos de la generación que se está formando ahorita. Cuando ustedes se gradúen, van a encontrar una cantidad de impactos de pacientes que vienen de estas generaciones. Y ustedes van a entender que muchas de las cosas que vienen, aunque no tengan mucho significado clínico, tienen que entender que la plasticidad del cerebro en esa línea de evolución tiene mucho que ver con una cantidad de patologías. Y van a haber patologías degenerativas, cerebrales, metabólicas, infinitas, condicionadas precisamente a esa falta de estímulos positivos que no permite que el cerebro tenga una plasticidad adecuada y que el hombre pueda adaptarse y evolucionar. Por eso es que las sociedades estructuradas, ¿verdad? Que es la que nosotros quisiéramos vivir, tienen sus problemas también y mucho más que los nosotros, pero la cantidad de estímulos son más positivos y por eso es que la plasticidad cerebral de ellos se adapta mucho más rápido a la de nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, detalles del seminario. Lo primero, las láminas, que hubiese sido importante hacerla un poquito más fresca, como le dije, poner las otras 3 láminas que faltan. El contenido estuvo muy bueno. Les voy a hacer al final les voy a hacer una pregunta, a ver ustedes qué opinan. ¿Qué pasó con Albeimar? Albeimar, si cerró el video, me puede escuchar, ¿verdad? Bueno. No, estoy con video. No te veo. Bueno, no importa. De todos los muchachos, hubo una persona que se puso un poquito nerviosa y se puso un poquito acelerada, ¿no? Que es la señorita que tiene el tapabocas. Entonces, tenemos que tratar de modular, quedarnos tranquilos. Fíjense que esto es una gran oportunidad, que ustedes no tienen ninguna presión, están cómodos en su casa y tienen que tratar de tal. Ahora, ¿qué es lo que les voy a proponerle a ustedes? Mire, esto es algo nuevo, que no crean que yo no pienso en ustedes y no me imagino dándoles clases. Lo que pasa es que yo me preocupo por ustedes. Yo he recibido ya con estos 6 o 7 seminarios y yo quisiera que ustedes pensaran lo siguiente. Ustedes consideran, bueno, la nota del seminario va a estar bastante buena, el seminario me gustó, un seminario muy fresco, un seminario que enseña, un seminario que está bien estructurado, los felicito. La evaluación, ¿cómo la vamos a hacer? A través de una rúbrica. La rúbrica no es nada del otro mundo, simplemente yo pongo una nota por la calidad de las láminas, por el contenido, por todo lo que ustedes hablaron, por la forma como me respondieron. Fíjense que ustedes no tenían el conocimiento, lo que pasa es que tenían que estructurarlo un poquito mejor y cuando yo les hablé de algunas cosas, pues ustedes entendieron que sí lo mencionaron. Por lo tanto, no tengo nada que decir del seminario, estuvo muy bien. Por supuesto, eso va a generar una nota que yo después se las voy a dar personalmente. A lo mejor les digo, mire, vamos a conectarnos, vamos a hablar de la nota, ustedes tienen tanto y después vendrán los exámenes. Esto es una forma de enseñanza muy buena. Yo creo que esta forma de enseñanza nos está diciendo a nosotros que tenemos que cambiar un poco la perspectiva de lo que significa la educación. Yo siempre he sido enemigo de aquel profesor que se para y es el dueño de la verdad. Y esto yo lo quiero cambiar y evidentemente pues esto es una gran oportunidad para cambiarlo. Ahora quédense tranquilos porque la nota va a ser muy buena y todos salieron bastante bien. Yo los tengo anotados a todos. Y bueno, cuando vayamos a colocar la nota yo les pido una reunión y nos vamos a reunir una media horita y conversamos y yo les digo. El seminario evidentemente se va a montar en YouTube para que todos los puedan
revisar, ¿ok? Entonces yo voy a detener la grabación ahorita. Perfecto. Bien.